Hola comunidad de DB, bienvenidos a Saberes y Raíces detrás del proyecto, un programa en el que le traemos a los autores que estuvieron detrás de este proyecto para primaria y en donde conversamos con ellos cuáles fueron sus desafíos, sus inspiraciones y sus retos al hacer este proyecto. Hoy nos corresponde a platicar con Margarita Tlachi, que trabajó el campo formativo de Saberes y Pensamiento Científico. Yo soy Jesús Suárez, hago parte del equipo de marketing y estaré a lo largo de estas entrevistas acompañándolos y conversando con ellos. Antes quisiera leer un poco de la carrera de Margarita para poder contextualizarlos sobre su trabajo. Margarita es licenciada en Matemáticas de la Universidad Veracruzana y maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa del nivel básico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Sinvestaf. Se ha desempeñado como docente en telesecundaria y bachillerato y ha impartido seminarios en la maestría de Matemática Educativa en la Universidad Veracruzana. Trabajó como jefa de departamento de evaluación y seguimiento de la Dirección Técnica Pedagógica en la unidad de programas compensatorios del CONAFE y ha sido asesora sobre evaluación educativa y uso de resultados de las evaluaciones en el Colegio de Puebla. Participó también en la planeación de los exámenes de egreso de matemáticas de primaria y secundaria y sobre el desarrollo de especificaciones para las evaluaciones diagnósticas de los procesos educativos de la función docente de telesecundaria en la Universidad de Baja California. Actualmente se desempeña como jefa de departamento en la Dirección de Evaluación para la Mejora de los Aprendizajes y los Procesos Educativos en la Unidad de Evaluación Diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Por otro lado, ha sido coautora de libros de texto para primaria en editoriales como Santillana, Progreso y EDB, coordinadora y coautora del libro para el alumno y maestro de telesecundaria de primer grado de la SEP, Programas de Estudios 2017. Además de haber trabajado como revisora técnica en materiales educativos para primaria y secundaria, bachillerato para la SEP, CREFAL, Santillana, Montenegro, Editores y EDB. Y de los guiones para los programas de Aprende en Casa y Matemáticas. También ha participado en la elaboración de evaluaciones para primaria y secundaria en libros de texto para editoriales como Castillo, Larousse y Santillana. Y ha sido coautora de las orientaciones didácticas de segundo a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria de matemáticas. Con esta semblanza quisiera darle la bienvenida a Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Jesús, buen día. Bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos estos minutos para conversar sobre lo que ha sido tu trabajo en Saberes y Raíces, este proyecto más reciente de EDB. Y quisiera comenzar la entrevista preguntándote qué fue lo que te llamó la atención para participar en EDB. Después de haber leído esta semblanza, has trabajado muchísimo en diferentes editoriales y en diferentes proyectos. ¿Qué fue lo que te enganchó para trabajar con nosotros? Bueno, pues me pareció bastante interesante el desarrollo de la serie, la vinculación que hicieron, el trabajo que hay detrás de el análisis de los programas anteriores y la vinculación con el nuevo programa y el desafío que teníamos, ¿no? De concretar la parte de matemáticas, o sea, de pensamiento matemático con la parte de ciencias y luego cómo se tendría que hacer la vinculación para eh, desarrollar los proyectos que habían planteado. Entonces, era un reto desde el inicio cuando trabajamos para definir cómo iba a ser el modelo de la lección, revisar todos estos materiales para ver cómo podríamos plantear esas actividades. Y el reto precisamente era pues partir del pensamiento científico y ahí buscar la vinculación con la parte del pensamiento matemático. Entonces, en el inicio, pues ese fue un gran desafío, cómo realizarlo. Pues como pudiste observar en mi currículum, bueno, yo soy especialista más en matemática educativa y la parte de la evaluación, y el reto era ahora vincularlo con las ciencias, ¿no? O sea, considerar los contextos de ciencias y desarrollar los contenidos matemáticos tomando en cuenta ese aspecto y después el desarrollo de un proyecto más social donde se hiciera el uso de ese conocimiento que el estudiante va a adquirir en la escuela.
Entonces, eso fue lo que me motivó a participar en estas actividades, en desarrollar y coordinar los materiales educativos de primero a tercer grado. Y bueno, fue un aprendizaje también, ¿no? De conocer todo el nuevo programa, toda la vinculación, cómo establecieron el equipo de EDB, esta planeación para el desarrollo y dosificación de estos materiales, que me parece que es muy interesante y que va a ser de gran apoyo para los docentes en estos momentos. Buenísimo. Y viendo, leyendo tu semblanza, vimos que has trabajado muchísimo en la parte de evaluación y sabemos que este programa tiene un cambio en esta parte de evaluar a los estudiantes. ¿Cómo fue este trabajo de esta nueva evaluación formativa dentro de Saberes y Raíces? ¿Cómo lo pudiste trabajar a lo largo de estos contenidos? Bueno, el material tiene una evaluación diagnóstica al inicio que va a ayudar a los maestros para que definan cuáles son los aspectos que necesitan fortalecer con sus estudiantes al inicio del ciclo escolar, que son base para trabajar los otros desarrollos de aprendizaje del ciclo que están. Entonces, esa es la primera parte para desarrollar una evaluación formativa. O sea, partimos de un diagnóstico, está definido el diagnóstico, van a tener una evaluación diagnóstica que tienen los aspectos tanto de matemáticas como de ciencias, ¿no? Que es la parte de pensamiento matemático y pensamiento científico. Y posteriormente, a lo largo del desarrollo de las actividades, bueno, para cada una de los momentos, van a tener una evaluación donde van a recuperar la información que los estudiantes tuvieron, o sea, qué desarrollaron, qué lograron aprender de lo que trabajaron en cada uno de los momentos, que les va a permitir a los maestros identificar las áreas de fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Entonces, esto le va a permitir tener otro punto de partida para ver cómo están los estudiantes, qué han logrado aprender y qué les falta. Entonces, eso les va a ayudar como para que ellos puedan implementar otro tipo de evaluaciones, o sea, en los materiales van a encontrar una, pero el maestro también puede complementar pues con su observación de clase, con tareas que haya desarrollado, ir tomando notas sobre aquellos aspectos que el estudiante hace falta fortalecerlo. Entonces, considerando la evaluación formativa, bueno, van a tener otros elementos adicionales que pueden incorporar para retroalimentar a sus estudiantes. Entonces, es muy importante que vayan tomando sus notas y que puedan retribuirle al estudiante para apoyarlo y decirle, bueno, en tal contenido que trabajaste en ciencias o en matemáticas, tienes estos aspectos que hay que mejorar. Y la idea de la evaluación formativa precisamente es eso, ¿no? Que podamos ir en el transcurso, en el proceso educativo, dándole elementos al estudiante para que pueda mejorar sus procesos de aprendizaje. Y también le va a ayudar al maestro para que en su momento pueda hacer algunas referencias con los padres de familia y decirle en qué pueden apoyar a su hijo, ¿no? Donde vean más debilidades o áreas de oportunidad, bueno, el maestro podrá tomar como referencia los aspectos, como mencionaba, de la evaluación que ya vienen en el material de Saberes y Raíces, que les va a contribuir a esa mejora educativa. Y al final, o sea, terminando los 3 bloques que se trabajan en el material, van a encontrar una evaluación que corresponde al tercer bloque, pero que también nos va a permitir observar si los estudiantes adquirieron ese proceso de desarrollo de aprendizaje, porque recordemos, bueno, que nosotros al final queremos ver si los estudiantes adquirieron ya de manera consolidada esos aprendizajes. Entonces, de alguna manera, con estas evaluaciones es lo que estamos buscando lograr. Y el maestro continuamente va a estar en ese proceso evaluativo, en ese proceso de retroalimentación, de hacer adecuaciones en su planeación que les permita ver el avance de sus estudiantes para que al final del ciclo escolar puedan ver si los estudiantes han logrado el desarrollo de esos procesos de aprendizaje.
Entonces, de esta manera, en el material que tenemos, pueden identificar ese proceso de evaluación formativa que desde la nueva escuela mexicana se ha estado dando, ¿no? Y que hace mucho énfasis en que también los estudiantes se involucren en ese proceso. Entonces, también les sugiero que a la luz con sus estudiantes puedan revisar las evaluaciones para que el niño pueda identificar cuáles son los aspectos en donde tuvo errores, ¿no? Porque el error no quiere decir que todo está mal, sino que nos indica que el estudiante ha logrado la adquisición de ese aprendizaje hasta un cierto nivel, ¿no? Entonces, veamos cómo lo concibe. O sea, si estamos, por ejemplo, hablando de sumas, bueno, ¿qué tal si los estudiantes no han logrado consolidar el asunto de la llevada o de la transformación? Entonces, ahí nos va a permitir identificar si este aspecto no está consolidado y entonces tendríamos que trabajarlo con los estudiantes, ¿no? Y le podríamos hacer sugerencias al padre de familia que posiblemente lo que necesitamos es que el niño haga algunas sumas, ¿no? Como para que se vaya, bueno, se vaya él ejercitando por un lado, viendo cómo es el proceso que tiene que realizar y que no vaya a tener este error. Entonces, el error es como un elemento de construcción del propio conocimiento, no como de todo está mal, no lo has hecho bien, sino es todo lo contrario, ¿no? Le sirve al niño porque entonces el niño identifica, es que aquí me faltó hacer esto, ¿no? La próxima vez, bueno, tendrá más cuidado, podrá observar ese tipo de errores y buscará la manera de no volverlo a cometer. Entonces, de esa manera le va a ayudar a identificar estos elementos. Y también aspectos que no estén consolidados, pues les van a permitir, como sugerencia, decirles a los padres, bueno, regrésese a consultar el material y el material también les proporciona partes donde puede el niño volver a revisar cuál es el aspecto fundamental del contenido que se está abordando y que puede hacer otra vez un repaso de esas actividades, ¿no? Entonces eso le va a ayudar también a consolidar sus propios conocimientos al estudiante. Sí, muy completo, la verdad, muy interesante esta nueva forma de entender cómo evaluar a los estudiantes y también esta perspectiva del error, ¿no? Que por mucho tiempo hemos pensado que está muy mal equivocarnos y creo que al contrario es lo que nos ayuda a construir el conocimiento. Platicabas al comienzo de que tuviste que pues, entender el programa y diferentes desafíos y retos que te enfrentaste a la hora de participar en Saberes y Raíces. ¿Qué fue lo más divertido de trabajar con un nuevo enfoque, con una nueva perspectiva de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas junto con las ciencias? ¿Qué fue lo que más te gustó de trabajar esta parte en el proyecto? Pues me parece que el desarrollo de los proyectos, o sea, el desarrollo de los proyectos nos darán una idea de aquellos aspectos que hay en la comunidad y que muchas veces como docentes no los consideramos, ¿no? El contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Los proyectos, de alguna manera, son muy creativos. Los autores sí tuvieron muchos retos ¿y ahora cómo trabajo este proyecto? Vinculando los aspectos del pensamiento científico y del pensamiento matemático, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que el estudiar estos campos formativos en el aula no lo vemos donde se aplica en el mundo real. Y eso es lo que nos da ahora el proyecto, o sea, cómo lo estamos aplicando en el mundo real y que puede el maestro incluso adecuar el proyecto a sus condiciones, su contexto, o puede generar otros proyectos. Entonces, eso me parece que ayuda mucho a los maestros a consolidar los aprendizajes y que vean los niños que eso que aprendieron, ¿no? En el aula, no solo es para, pues porque lo tienes que aprender, es que es útil para la vida, sí, pero ¿en dónde está la utilidad? Entonces, aquí lo van a poder visualizar los estudiantes en dónde está la utilidad de esos dos pensamientos fundamentales y además que les va a ayudar luego a ser muy críticos, a tener un pensamiento más crítico y más reflexivo, ¿no? O sea, a cuestionarse sobre lo que hay en su mundo, lo que parece ser como intuitivo,
pero que luego no es tanto, ¿no? Hacerse más preguntas. Entonces a mí me parece que la parte de los proyectos fue algo bastante divertido. Otro de los aspectos que nos ayuda también es los personajes, ¿no? Tener a Numerito, ¿no? Como la persona que nos va a orientar, y a Maite, la niña que es inquieta, y los niños se van a identificar con los personajes, ¿no? O sea, cuando los niños son pequeños siempre buscan alguna figura, ¿no? Que les oriente, que les ayude, y creo que en el material pueden visualizar a estos dos personajes que los van guiando, ¿no? En el desarrollo de los procesos de aprendizaje, pero también en el desarrollo de ese proyecto que está al final de cada unidad, y eso les va a encantar a los niños pequeños, ¿no? Porque siempre es como muy cuadrado, hay que hacer las actividades, o sea, pero ¿dónde está como ese diálogo, como que sentirme escuchado? Y creo que los niños de alguna manera se van a sentir muy identificados, porque luego ellos tienen muchas preguntas, pero luego no las hacen porque tienen temor, ¿no? Es que el maestro va a decir que soy burro, que no sé, pero creo que les ayuda ver esos diálogos, ¿no? De estos dos personajes, y quizás ahí ellos se van a sentir con la confianza de hacer ciertas preguntas, ¿no? A su maestro o a sus padres o a su compañerito. Entonces, me parece que en los proyectos era no solo nos poníamos en juego la creatividad, o sea, como diseñadores del material sí fue un bastante reto, pero esta vinculación en el contexto, en que fueran temas que están en la actualidad muy en boga, que son de interés para el niño, que son realmente problemas que tenemos en la sociedad y que en cualquier contexto se pueden presentar. Entonces creo que ahí sí tuvimos que ser bastante ingeniosos, incluso los demás compañeros autores, luego discutíamos, ¿no? Y ahora cómo lo vamos a hacer, o mira, tengo esta duda, o podemos hacerlo de esta manera, y bueno, entrábamos con algunos en debate, ¿no? Incluso ellos se emocionaban muchísimo cuando estaban diseñando las actividades, porque yo lo veía cuando tenía que hacer la revisión, porque en algunos casos hice la lección, pero en otros casos me tocó revisar, ¿no? Y también comunicarme con ellos, dialogar por sus dudas, y había veces que ponían muchas actividades porque se emocionaban, es que aquí quiero hacer esto, y es que aquí quiero que el niño vea esto otro. Entonces, todos los que participaron en este material lo hicieron desde sí esa conciencia de lo que nos implicaba verlo con esta nueva mirada de que ahora estos pensamientos necesitamos que el estudiante identifique que se pueden usar, ¿no? O sea, no solo es para que los reprobemos o porque los tienen que aprender porque así lo indica el plan de estudios, ¿no? Sino con ese sentido más social. Sí, sí, los proyectos la verdad son muy interesantes. Yo que tuve la oportunidad de ahorita ver el libro, vi que los temas son muy divertidos. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿cuál fue el proyecto o los proyectos que más te gustaron o que más te emocionaron al revisar ahorita que platicabas de estos proyectos? Pues fíjate que de los 3 grados que trabajamos, a mí me parece que los de segundo grado son muy interesantes, ¿no? Incluso ya después de que revisé como el material completo, lo que identifico es cómo entre una unidad y otra, o sea, después, ¿no? Después de haberlo realizado, tienen cierta vinculación, ¿no? Vemos que de manera gradual vas adquiriendo ciertos conocimientos, y que aunque no está explícitamente referido, requieres de lo anterior, ¿no? Entonces, en particular, creo que el material de segundo grado tiene esa chispa de los proyectos muy ingeniosos, ¿no? Los compañeros que se dedicaron a hacer los proyectos, porque sí ponen en juego una creatividad que está como reto para los niños, ¿no? Y luego los niños también tienen muchas habilidades, ¿no? Para hacer muchas cosas, son muy creativos. Entonces, creo que la manera en que están desarrollados esos proyectos,
por ejemplo, el teatro de títeres o dibujar algunas otras cosas, poner en juego sus habilidades con el uso de las tecnologías, pues les va a ayudar muchísimo a los niños a que ellos incluso implementen otro tipo de proyectos en las otras asignaturas, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando en particular de pensamiento científico, pero creo que por el tipo de material, los tipos de contenidos, los temas que se abordan, también les va a generar como esa inquietud de, esto podemos trabajar en lenguaje, ¿no? O hay aspectos que, aunque no están ahí referidos directamente, sí se relacionan, por ejemplo, con lo humano y lo comunitario, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los elementos a resaltar. Y bueno, no tendría así como uno predilecto, porque todos los proyectos me parece que están súper interesantes, o sea, cada uno tiene una huella en particular, ¿no? También otro de los aspectos que creo que es importante es esto de la diversidad y lo multicultural que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, también en los tres materiales van a encontrar esos aspectos. Uno de los autores de Mérida, Yucatán, y le impregnó ese toque, ¿no? De esa parte que tiene esa zona de cultura y que a lo largo de todas las lecciones que él trabajó tienen referencia a lo multicultural, ¿no? Otro compañero que es, por ejemplo, de Oaxaca también pone ahí estos aspectos que, bueno, uno se pregunta, ¿y dónde están los ejes rectores? ¿Cómo los puedo visualizar en este material? Ahí están dentro, donde nos habla de la diversidad cultural, ¿no? De los elementos lingüísticos que están presentes, o sea, de las diferentes lenguas que tenemos en el país. Entonces, creo que esa es la riqueza que tenemos en todos los proyectos. Por eso te digo que no tengo como uno en particular, parece que todos tienen y aportan algo a este material y creo que a los maestros les gustará mucho. Buenísimo. Qué bueno que te gustaron todos los proyectos y que dentro de cada uno la gente seguramente se va a sentir identificado, tanto los maestros como los niños. Finalmente quisiera preguntarte, ahora que empieza el nuevo ciclo escolar con este nuevo enfoque, ¿qué consejos o qué tips podrías darle a los maestros para esta transición de lo antiguo a lo nuevo y qué mensaje de motivación podrías darles? Bueno, creo que es un gran reto para los maestros lo que tienen que trabajar ahora, ¿no? Porque, bueno, tienen que trabajar por proyectos, identificar cuál es su contexto, definir un problema relacionado al contexto y luego ahí llenarlo de significado en función de los diferentes pensamientos que están en el nuevo plan y programas de estudio, ¿no? Por supuesto que los maestros en este momento todos están buscando como esas alternativas ¿y ahora cómo lo trabajo? Bueno, la planeación que tendrán que desarrollar para trabajar cada uno de los procesos de desarrollo y aprendizaje para dar cuenta de los contenidos que están en el nuevo programa. Y bueno, el material que tenemos de Saberes y Raíces nos va a ayudar a ese proceso de construcción, ¿no? De parte de la planeación que tenemos que desarrollar y los proyectos. Entonces, nosotros podemos consultar este material, ver el tipo de proyecto que ya está planteado, la serie de actividades que tenemos ahí para dar cuenta de lo que nos están pidiendo, y entonces el maestro puede tomar este material y adecuarlo si fuera necesario o tomarlo tal cual. Entonces va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de sus proyectos. Puede ser que el contexto no coincida con lo que el maestro pueda tener, pero le va a permitir ajustarlo. Esa es una de las partes ricas que el maestro puede identificar, que puede considerar el desarrollo de esas actividades, quizás ajustar el tema medular del proyecto, pero les va a aportar muchas ideas de cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden desarrollar, qué tipo de actividades, cómo pueden evaluar el proyecto, qué otro tipo de actividades pueden implementar. Entonces, creo que ahorita sí los maestros seguramente andan muy angustiados porque tienen que desarrollar una nueva planeación distinta a lo que habían estado trabajando, ¿no?
¿Por qué? Bueno, pues porque antes teníamos un apoyo del libro de texto, que lo tomábamos y decíamos, bueno, pues pueden hacer ciertas actividades, y ahorita el material que están desde la propia secretaría, bueno, no hay un libro de texto como tal donde el niño va a tener que desarrollar ciertas actividades, pero pueden ustedes consultar el material de saberes y raíces para el desarrollo de esas actividades y el desarrollo de proyectos. Bueno, podemos ver que en cada uno de los materiales por grado tenemos un conjunto de proyectos con las mismas características, pero diferentes contenidos, diferentes temas, que les puede ser de apoyo para desarrollar otros proyectos, ¿no? Y también nos va a ayudar, bueno, porque la metodología de proyectos, bueno, dependiendo de cada uno de los ejes, nosotros vamos viendo que hay ciertos aspectos que se van modificando y bueno, nos dan esos elementos, estos proyectos de decir, bueno, lo puedo trabajar de esta manera, partieron de este planteamiento, desarrollaron estas actividades, recuperaron los saberes. ¿Cuáles saberes? Bueno, los que correspondían al pensamiento matemático y al pensamiento científico, y ahora lo relacionaron con un tema en particular que les sirvió para el desarrollo de sus actividades. Entonces, yo sé que siempre cuando hay cambios de programa es muy difícil pues adaptarse, ¿no? Al nuevo enfoque, y bueno, aquí sí es un cambio más radical, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos muy acostumbrados a tener el desarrollo de ciertos contenidos o los aprendizajes esperados bien definidos, y aquí pues tenemos que cambiar el trabajo que hacemos en el aula a trabajar más por proyectos. Por supuesto que no son ajenos a este trabajo los maestros porque han desarrollado proyectos en otros momentos, ¿no? Tienen mucha experiencia al respecto, entonces solamente situarse a recuperar sus saberes que ya tenían de lo que han trabajado de proyecto escolar antes, ¿no? Todos esos saberes que tienen acumulados los maestros, que ahora es ponerlos en práctica. La parte de la evaluación, que ahora no es solo considerar, bueno, lo que yo digo como maestro, sino también escuchar a los estudiantes, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus dudas, tomar el error no como el tache de que está mal, sino aquí hay un problema con mis estudiantes y quizás es necesario detenerme o volver a retomar el tema, volverlo a consolidar, identificar cuáles aspectos necesitan mejorar los estudiantes, quizás las actividades que propuse como maestro no son las más adecuadas y tengo que cambiarlas, ¿no? Entonces también puedo trabajar en el aula actividades similares a las que me están proporcionando en saberes y raíces, ¿no? Que yo puedo incluso como maestro diseñar, porque bueno, de alguna manera es un modelo que me están dando, y complementarlo con lo que me está pidiendo la Secretaría de Educación. Entonces, si pueden observar los maestros, este material les va a ayudar al desarrollo de sus actividades, porque sí, de entrada seguramente están muy angustiados, que cómo van a ser los procesos evaluativos. Bueno, tienen estos elementos ahí en estos materiales que ellos pueden recuperar para el desarrollo de sus actividades y lo pueden complementar con lo que ellos hagan. Entonces, ya tienen un camino adelantado con este material, si lo utilizan con sus estudiantes y como material de consulta, ¿no? Incluso este material pues va a estar acompañado con la parte que es de apoyo para el maestro, y bueno, también ese material para los maestros, lo que se buscó en el diseño es dar ciertas orientaciones sobre el contenido que muchas veces nosotros, por las premuras, por las prisas como docentes, cuando estamos trabajando en el grupo, pues no tenemos tiempo y ahora esto, tengo dudas, ¿dónde lo consulto, no? ¿Cómo le hago para hacer este tratamiento? Entonces, también en ese material van a poder apoyarse para ver el desarrollo de estas actividades, y también el diseño de las actividades, cada una tiene un propósito. Entonces, también eso les va a ayudar para que las actividades puedan identificar qué tipo de actividad, ¿no? Si es una actividad que me ayuda a recuperar lo que los niños ya saben, es una actividad que me va a ayudar a que el niño consolide el aprendizaje, o es una actividad que me implica un reto para el estudiante. Entonces, este tipo de actividades que así están diseñadas desde el material de cómo fue concebido, les va a ayudar al maestro para que identifiquen esos aspectos. Entonces, es un material
que es un material de apoyo para el maestro, para que se dé cuenta que no está solo en estos momentos donde todo el mundo tiene tantas inquietudes, ¿no? Exactamente. Que van a estar acompañados, donde ya tienen cómo está la planeación. Bueno, ahí ya hay una dosificación que me va a ayudar. La puedo dejar así, la puedo modificar de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a las características de mis estudiantes. Tengo una evaluación diagnóstica que la puedo utilizar, la puedo complementar quizás con algunos otros reactivos si así lo considero, pero ya me va a marcar los elementos que necesito para hacer el proceso evaluativo, que recuerden que es un proceso continuo. También el proceso de retroalimentación, siempre deben estar retroalimentando a sus estudiantes, pues para que ellos también se motiven a cambiar eso que está mal por algo que esté bien. También los niños se motivan cuando se dan cuenta que ahora sí lo puedo hacer, ¿no? Los papás también cuando ayudan a sus hijos y van viendo ese progreso. Y la idea no es al final del ciclo escolar donde les decimos a los niños, es que no sabes esto o lo otro, sino desde el inicio darnos cuenta en dónde tenemos que apuntalar más a los estudiantes, con qué contenidos, con qué desarrollos de aprendizaje y visualizar al final qué han logrado mis estudiantes y cómo este material pues les ha servido de apoyo a ustedes. Entonces, esas serían mis recomendaciones, Jesús. Buenísimo, muchas gracias, Margarita. Sí, creo que lo que has dicho lo podríamos resumir como toda la parte de el acercamiento a la comunidad y también esta comunidad, el compromiso también de los papás en ayudar a los niños a mejorar sus habilidades y conocimientos y todo este nuevo enfoque de la evaluación, ¿no? Que tiene una nueva perspectiva sobre qué es el error y cómo el error nos ayuda a seguir creciendo y aprendiendo. Pues se nos acabó ahorita el tiempo. Yo la verdad quisiera agradecerte muchísimo por tu tiempo, por estos minutos, por abrirnos las puertas a tu, yo creo que estás en tu casa o en tu oficina. Estoy en la oficina. Está en la oficina, bueno, abrir las puertas de tu oficina y poder conversar contigo sobre este proyecto que la verdad nos tiene muy contentos y sobre todo de esta nueva forma de enseñar y de aprender que creo que va a motivar a todos, tanto estudiantes como maestros. Y si nos estás viendo y quieres conocer más del proyecto, pues aún es momento de hacerlo. Puedes contactarnos por medio de nuestras redes sociales o por medio de nuestro sitio web. Y te invitamos a que sigas viendo las diferentes entrevistas de los autores de Saberes y Raíces. Con esto nos despedimos y bueno, agradecerte nuevamente, Margarita, y que tengas un buen día y muchísimas gracias por tu trabajo y por hacer que este proyecto sea lo maravilloso que es. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.